Hola, ¿qué tal amantes del cubo Rubik? Nosotros somos Speedcubes México. Difundimos el cubo Rubik en todo el país y realizamos este podcast Los Colores del Éxito para platicar con diversas figuras del medio deportivo, espectáculos y demás, que su vida está conectada por el cubo Rubik. ¿Sabías que existe un récord mundial que consiste en resolver el cubo Rubik mientras corres 5 kilómetros? Pues sí, este récord existe. Y se trata de resolver por lo menos 79 cubos Rubik mientras corres esos 5,000 metros. El día de hoy vamos a entrevistar y platicar con la mejor persona en México para la disciplina de 5 kilómetros. Quédate. Hola, ¿qué tal amigos de Speedcubes México? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Bueno, siempre estamos en Digital Man Studios, pero hoy estamos con los manteles más largos habidos y por haber, porque estamos estrenando instalaciones. Así es, este es nuestro primer podcast en las nuevas instalaciones de Digital Man Studio, que siempre nos apoyan para la ejecución, grabación y postproducción de este maravilloso podcast. Y como si fuera eso suficiente para celebrar, pues hoy vamos a estrenarlo con... Miren, les puedo dar una introducción larguísima, pero yo voy a decir, vamos a estrenar este podcast con un trozo de historia del deporte mexicano. Así, ese es el resumen. Nuestro invitado de hoy es 2 veces finalista de los Juegos Olímpicos, es un multicampeón, un atleta en toda la extensión de la palabra, es uno de mis más grandes ídolos de los últimos tiempos. Su nombre es Juan Luis Barrios y lo tenemos hoy en Los Colores del Éxito. Hola, Juan Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por esa introducción que bueno, pues hace pues un quizá más favor que otra cosa, porque simplemente me gustó correr y me he dedicado a esto muchos años, pero contento de la práctica deportiva y muy contento de estar con ustedes el día de hoy aquí estrenando estas instalaciones y para poder platicar de correr, del cubo rugby y de muchos otros temas. No, hombre, no, muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros es un sueño cumplido, en todo sentido. La verdad, la comunidad de los cubos Rubik ha estado muy cercana a los atletas olímpicos, porque te empiezo a compartir, ¿no? La realidad es que el cubo Rubik se siente muchas veces como esas prácticas de deportes en donde sabemos que algo está pasando, sabemos que hay mucho talento en México y de repente parece que los cubos pasan desapercibidos. O sea, hemos tenido campeones mundiales de cubo de Rubik a ciegas, que es una disciplina de lo más difícil que existe. Tenemos varios campeones ahorita europeos, ahorita en este momento, o sea, mexicanos que han ido a Europa a ganar torneos a una mano, a 2 manos, quitaron la categoría con los pies. Entonces, cuando empezamos a hablar con los atletas olímpicos, pues nos sentimos como muy de la mano, ¿no? De que sabemos que somos una comunidad que necesita mucha visibilidad. Exacto. Sí, bien lo mencionas. Visibilidad es lo que el deporte mexicano necesita en todo el abanico y todo el espectro. Y por supuesto que el cubo rugby y sus seguidores, quienes lo practican, quienes le conocen de esa disciplina, merecen también el reconocimiento como tal. Sí, pues esperemos que, pues para eso estamos aquí, para apoyarnos, ¿no? O sea, la intención, como en su momento lo platicamos, es apoyarnos entre comunidades. Hoy es un gran atleta olímpico, pero la intención es llegar a todo, ¿no? O sea, hay mucho talento allá afuera en México y justamente de eso vamos a platicar. En cultura, en música, lo sabemos, ¿no? México es un país lleno de talento y maravilloso. Pero bueno, hablando de eso, justamente, la verdad es que siempre abrimos como un espacio para nuestros seguidores, para la gente que está en redes y les platicamos quién va a ser nuestro invitado. Y todos queremos conocer tu historia, queremos saber cómo es la vida del atleta, cómo se va desarrollando a lo largo de las etapas de su vida y demás, porque pues nuestra comunidad es de mucho joven, hay mucho niño, hay mucho papá y mamá que
que tiene a su niño en casa y que dice, oye, me encanta, o sea, sabemos que hoy en día también se pueden dedicar a la computadora, a la programación y todo, pero también nos lo dicen en los torneos y en los eventos de Speed, nos dicen, yo quiero que mi hijo practique algo, que se dedique a un deporte, que se dedique a los cubos, que se dedique al ajedrez. Y entonces, ¿qué mejor que escuchar de un atleta elite en toda la extensión de la palabra? ¿Cómo viviste tu vida desde niño y cómo fuiste compaginando esa vida personal a la par del deporte? Sería remontarnos muchísimos años atrás. O sea, estamos hablando de cerca de 32 años aproximadamente, cuando yo comienzo con la práctica deportiva en forma. Pero previo a eso, pues hubo acercamientos en cuanto al deporte. En la escuela primaria siempre había pues esos torneos municipales o delegacionales, en los cuales comienzan primero las primarias, o sea, el torneo pequeño, ¿no? En las instalaciones de la primaria, seleccionan a los niños y de ahí pues van a competir contra las diferentes escuelas de la zona. Ahí fue como el primer contacto con el deporte, que a quién le gusta correr, a quién le gusta jugar básquetbol, a quién le gusta a lo mejor fútbol y más, ¿no? Pero sí, como que yo me identificaba como un niño que le gustaba la actividad física en general. En general, sí. Mi mamá intentó ponerme en la natación. No conecté tanto con los deportes acuáticos. A mí me gustaba más la bicicleta, el andar como en esos deportes de subir, bajar, tener mucha adrenalina en cuanto al recorrido, no saber qué es lo que te vas a encontrar. Me gustaba mucho la parte de montarme en una bicicleta desde niño. Pero mi papá practicaba el atletismo, entonces como que fue el deporte de casa. Y pues al ver a mi papá haciendo el deporte, el tener la convivencia con sus propios amigos, el verlos cómo se preparaban para alguna competencia, pues de cierto modo me fue predisponiendo a que este fuera mi deporte. Y ya cuando tuve oportunidad, me integro a un equipo en el cual había muchos niños que en condiciones similares. Hablo en cuanto a edad, en cuanto a ir a la escuela primaria, en el deseo de, pues bueno, vamos a ver qué pasa y nos gusta esto, y si no, pues lo intentamos de otro modo. Pero ahí es donde yo empiezo a conectar con el deseo, no nada más de correr, sino de hacer algo de forma sistemática. Y creo que la parte triste de eso, y lo tengo que decir así, es que yo me clavo tan rápido en la parte competitiva, y estamos hablando entre los 9 y 10 años de decir, pues yo quiero destacarme entre los niños que están aquí, que la parte de la infancia, de la adolescencia, prácticamente yo la veo no perdida, pero pasa de noche. Yo lo mío era el deporte, yo quería ser corredor, yo quería aprender de cómo se corría en otros lados del planeta. Empiezo a darme cuenta que bueno, pues así como uno le está echando ganas aquí en México, pues en todo el planeta pues hay exactamente esa misma tendencia. Entonces yo empiezo a pensar a raíz del atletismo, y se me va el gusto pues, por los videojuegos, por a lo mejor la televisión. La televisión la ocupaba nada más los fines de semana, después de que ya había entrenado hasta el día sábado, de lunes a sábado. Era como el día de que yo me relajaba y podía gustosamente ir a ver televisión. Y me recuerdo que ni siquiera eran programas de la edad. A mí me gustaban mucho las películas de Tintán, me divertían las películas de Tintán, me siguen divirtiendo. Y para mí esa era como mi parte personal, el ir y ver películas en blanco y negro, el estar un rato frente al televisor y saber que tenía que recuperarme entre el mediodía del sábado, todo el domingo, para regresar el día lunes, pues con toda la disposición de hacer las cosas lo mejor posible una semana más dentro del equipo. Y así pasaron los años. Entonces sí, como que la parte interactiva en la escuela, formativa y social, yo la fui disminuyendo en proporción de lo que yo quería ir avanzando en el deporte. Ok. Antes de llegar a ese punto, ¿a qué jugaba Juan Luis? O sea, cuando eras un niño, ¿qué es lo que jugabas? ¿Siempre te subiste a la bici y jugabas otras cosas? Sí, jugaba, bueno,
volados, que no sé si se ha considerado un deporte o no, pero jugaba volados y el que perdía, pues perdía su dinero. Los dados también, siempre me gustaba como ganar y ganar algo. O sea, no nada más ser el que, pues venció a los más, sino que si perdías, pues perdías algo y te dolía, y si ganabas te llevabas algo a casa. Claro. Entonces los dados, la pirinola también me gustaba jugarla, y el valero, y todavía ahí cuando encuentro alguno me gusta practicar, y así sea del más pequeñito o algunos que parecían de esos de feria. El valero, porque también, o sea, era como un entretenimiento sano, el yoyo, el trompo, los juegos típicos que encontrabas, que ibas al tianguis yo acompañaba a mi mamá al tianguis, y pues en los puestos de juguetes era eso, era o un coche de madera o un coche hecho de manera artesanal. Sí. Y también los juegos, o sea, juegos de bloques de madera, y estaban pues los trompos, el yoyo, todos este tipo de juegos, las canicas también jugaba canicas. Después de la escuela o dentro de la escuela, pues, jugar fútbol, no era nada bueno, me gustaba, pero no tenía facultades para el fútbol. Pero me gustaba estar ahí como en el equipo, ¿sabes? De repente buscar también el divertirte un poco, el salir de la monotonía de las clases, y también me gustaba tomarme mi espacio. Y de repente sí buscaba como alejarme y estar sentado solamente observando, y de ahí quizá me gustaba como analizar qué era lo que yo quería más adelante. Yo creo que por ahí de la preparatoria, sí, llegué a tener alguno, lo traía, ¿sabes?, en la mochila. Y lo intenté armar, o sea, intentaba, pero me frustraba ya quizá después de horas de estar practicándolo, o de días, y no lograr poderlo armar. Sí. Pero sí lo llegué a hacer, y más como una forma terapéutica. No lo veía como una disciplina, sino lo veía como algo terapéutico. Y pues ahorita que los tengo aquí de frente, pues empieza uno a recordar, ¿no? Dice, sí, yo lo intenté, y a lo mejor era más pequeño o más grande, no sé. Sí. Pero sí lo veía, y lo recuerdo también en las jugueterías, y lo recuerdo en los puestos, en el tianguis. Y como que no era el juguete predilecto, era como para aquellos que realmente se centraban en una situación de mucha concentración. Sí. Y no era pues para estarse riendo, era para estar muy concentrado en eso, ¿no? Tener tus 5 sentidos ahí muy bien puestos. Pero sí tuve un acercamiento. Ok, bueno, pues mira, el cubo Rubik tiene una situación, una característica que hizo mucho match conmigo después de la primera vez que corrí, porque yo tenía 12, 13 años trabajando en el cubo Rubik, ¿no? En difundirlo y llevarlo a diferentes partes de México y demás. Obviamente lo practiqué y o sea, para mejorar los tiempos y para competir en torneos y demás. Y dije, ¿qué podría hacer de deporte? Y entonces, platicando con mi familia y con mi pareja, yo les decía, yo necesito una motivación para hacer deporte. Y mi motivación siempre fue tener un objetivo, ganar algo, ganarle a alguien. O sea, si yo no siento que estoy subiendo en el escalafón de algo, yo no puedo hacer deporte. Y entonces, por azares del destino, un día decidimos inscribirnos a una carrera de 5 kilómetros. Y digo, no, pues no voy a salir a cosa. Tengo 10 años de no hacer actividad física y no voy a salir a correr de esta forma. Y entonces empezamos a practicar y me empiezo a dar cuenta que correr se parece mucho al cubo Rubik. Porque desde mi perspectiva, obviamente, ¿no? Sí. ¿Quién soy yo para decirte esto? Pero desde mi perspectiva, el hecho de que cuando tú estás con el cubo Rubik resolviéndolo, estás compitiendo contra ti mismo. Y lo que haces es medir tus tiempos, ¿no? O sea, y ahí me di cuenta que el hecho de yo haber sido speedcuber, como se le llama formalmente a los competidores de velocidad del cubo, hace sentido plenamente con correr. Y bueno, te lo quería compartir y saber qué opinas. Sí, pues hace lógica. En el correr muchas veces se piensa de esa forma, ¿no? Que vas contra ti mismo. Yo creo que ese es el principio de ambas disciplinas, viéndolo en ese paralelo.
pero al final también quieres saber quién fue más rápido, quién lo ha hecho mejor, quién ha hecho más, y entonces empieza esa competencia externa. Somos parte de una sociedad que vive de la comparación y sí. todo el tiempo estamos bajo ese estrés. Quizá lo que te brinda el hacer un cubo rugby y el estar en el deporte como el atletismo, sí es el permitirte tener concentración al 100%. Uh-huh. Y ese aislamiento de que durante el periodo que eso sea o lo que dure, eres tú y nada más. Sí. Ya después podrán venir esas comparaciones y podrán venir que si aquel fue mejor, que si aquel lo hizo de diferente forma, que si hay un grupo que lo está haciendo, ya eso ya es extra. Pero, uh-huh. pero sean instantes o sean minutos, sean horas o días, esa concentración es lo que vale mucho la pena. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Pues sí, pues justamente esa es lo que yo quería compartirte en esta primera parte de tu infancia, sí. De esa conexión, porque pues yo también comencé siendo un niño, como muchos que nos ven en el podcast, comienzan siendo niños y dicen, pues me encanta el cubo Rubik y quiero competir, y como bien mencionas, pues la meta al final sí es el campeón, o sea... Sí, para eso te inscribes, o sea, para eso te inscribes y entre mejores lleguen, mejor competencia va a haber y ahí despega todo. Ya qué quieras hacer con esa parte del ego del atleta pues ya cada quien sabrá, pero ahí es donde sí puede existir ese paralelo y yo también veo que pues esa parte va hacia la vida en el día a día. Uh-huh. Y si estás concentrado, si quieres tus objetivos y si trabajas para ellos, vas a poder perfilarte. Los cumplas o no, va a valer la pena todo el proceso. Uh-huh. Y la mayoría de las veces se cumple. Otras veces, pues no. Pero al final del día, creo que lo que te deja es la enseñanza de saber hasta dónde pudiste uh-huh. estirar la liga y saber si fuiste capaz o no de tolerar tanto el proceso como la frustración o el propio éxito cuando llega un resultado que esperabas y uh-huh. que fue positivo. Totalmente. Digo, nos comentabas de las películas y todo esto, pero ¿qué empieza a pasar ya, por ejemplo, en esta etapa de adolescente? ¿Cómo empiezas a compaginar? Porque la adolescencia, pues lo sabemos todos, ¿no? Es una etapa compleja, de muchas experiencias nuevas, de cambios, de nuevas amistades con nuevas actividades. ¿Cómo llevaste esa etapa de tu vida? Pues me pasó muy rápido, de una manera... Te digo, como que no le prestaba atención ni a los cambios físicos ni a lo que estaba ocurriendo alrededor. Yo lo que tenía en mente era querer llegar a las competencias nacionales. Okay. Y fue más o menos ahí entre los 15 y 16 años en donde yo digo, pues, quiero ir a lo que ahora le llaman Olimpiada Juvenil, que para nosotros eran los campeonatos nacionales. Y empecé a investigar, o sea, qué era quién había ganado, con qué tiempo lo había hecho, cómo me tenía que preparar para eso. Y tomo la decisión de focalizar más, o sea, de entregarme de esa forma, ¿no? Entonces, creo que conocí a las personas indicadas que tenían la misma visión y la metodología para poderme llevar ahí. Entrenadores, amigos que me daban buenos consejos y que sobre todo me cuidaban. Entonces ya tuve que tomar una actitud de ya no puedo jugar fútbol en el receso de la escuela porque una patada o algo me puede lastimar y yo tengo que llegar a los nacionales. Y de repente ahí sí los amigos de la escuela era así como que pues ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, pues ¿cuáles nacionales? O sea, aquí es el recreo y vamos a jugar fútbol y se acabó el día. Pero yo les hablaba de un mundo que tampoco conocía, pero que sabía que existía y que quería llegar ahí. Y poco a poco me fui apartando y me volví un poco más solitario, pero fue a consecuencia de querer llegar a esas instancias, de estar compitiendo, de viajar, de conocer otros sitios. Y conecto con gente que ya estaba metida en esto. Entonces es ahí donde encuentro así como un paralelo y digo, bueno, pues o sea, quizá los que están todos los días en la escuela no sueñan con esto, pero los que están de este lado sí. Entonces pues se abre una nueva comunidad y es ahí donde amigos, empiezas a notar tendencias que te van ayudando a crecer en el ámbito que a ti te interesa. Entonces fue ahí pasando los 15, 16, luego ya entrando los 18,
pues ya me veo con la necesidad de decir, bueno, pues esto es deporte, pero también tiene que haber algo que pueda sustentar la decisión de vida para poderme dedicar aquí. Y voy encontrando de un lado, de otro, una ayuda, un patrocinio, un aquí está este equipo y voy escalando en esa larguísima escalera donde el atleta se puede perder o ya no sube. Y yo lo veo así, eso es una pirámide inmensa que a veces encuentras quien te da la mano, te sube 2, 3 escalones y tú puedes seguir perfilándote para tu objetivo, que es llegar hasta la cima. Entonces, sí, o sea, creo que tuve mucha fortuna en encontrar a la gente adecuada en ese camino. Ok, pues fíjate, justamente eso que mencionas nos lleva a un punto bien interesante. Yo siempre he pensado que en México, no sé si solo en México, tú lo sabrás obviamente mejor que yo, pero sí me da la sensación de que comenzamos muy tarde. O sea, sí me da la sensación de que, digo, independientemente de lo que luego vemos, ¿no? De culturas como la China, enclavados y todo este tema, o sea, sino que realmente en todas las disciplinas en general siento que así de, no, pues tiene 15 años, 14 años y no, pues todavía está joven, ¿no? Sí. Como que todavía tiene chance. Sí, creo que todavía tenemos esa mentalidad de que déjalo, está pequeño, no hay por qué perfilarlo. Y también existe algo que bueno, yo atiné al deporte porque es evidente que nací con una carga genética propicia para el correr. Sí. Si no es por el exterior, o sea, mis piernas, mi tronco no corresponden a un corredor 100% de distancias largas, pero mi capacidad aeróbica sí. Y eso me da para poder mantenerme en este deporte. Pero yo lo que he notado muchas veces es que aquí dicen, pues lo que le guste o lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, pues, si lográramos identificar lo que es pasión con talento, nos ahorraríamos muchos procesos. Porque de repente ves gente que está practicando el box con brazos muy cortos, o que están en el básquetbol y que tienen una estatura que no le favorece para ese deporte, o el voleibol. Entonces, si pudiéramos perfilar a los atletas no solamente por pasión, sino por talento, ahorraríamos esos procesos. Y en otras naciones, efectivamente, la especialización se da a temprana edad. Comienzan con decir, ok, ya lo detectamos, es bueno para este tipo de deportes, y empiezan a perfilarlo. Y aquí no, aquí muchas veces es de, pues déjalo, que practique esto, que conozca de otra cosa, que vaya, que pruebe. Y entonces en eso pasan 5, 6, 7 años y de repente no, que siempre sí, regrésate a esta disciplina y ya a nivel mundial ya les llevan un trecho, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues ya ahora en el calendario podemos ver claramente que hay campeonatos mundiales sub-18, campeonatos mundiales sub-20, Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces de repente ya ves que el mexicano que va a los Juegos Olímpicos de verano va por su primera experiencia a ese nivel. Y no, pues compite contra gente que ya ha estado en ese proceso y que va mucho más avanzado, ya ese temor escénico ya no lo tiene, ya no le da pavor el ponerse la playera o la camiseta de su nación, porque ya está acostumbrado a esa presión. Y entonces sí ya ves las diferencias, que muchas veces ya ni siquiera es de físico, sino es de actitud dentro de la competencia. Claro. Y pues sí, o sea, es triste, pero pasa. Creo que en mi caso sí fui un atleta, como te digo, me encontré con las personas adecuadas en la iniciación, y eso me ayudó muchísimo porque me ahorró bastante tiempo. Y gracias a eso pude disfrutar de una iniciación deportiva temprana y un desarrollo hacia la especialización muy oportuna. Sí, totalmente. Es que justamente, digo, comparto porque lo noto, ¿no? Digo, obviamente, seguramente le pasa a muchas personas, a toro pasado nos damos cuenta de esa situación, ¿no? O sea, ya cuando tenemos 15, 16 años y de repente decimos, creo que me quiero dedicar a tal deporte, llámese de fútbol o lo que sea, y pues no, o sea, ese proceso ya debió de haber iniciado hace bastantes ayeres. Y yo en ese mismo tesón, me gustaría preguntarte en materia del running, ¿qué crees que es lo que le está haciendo falta a México en ese sentido? O sea, sí entiendo lo de la predisposición genética. Obviamente vamos a hablar de tu experiencia con la elite, de la creme, que tú tuviste esa grandísima oportunidad de vivirla, que es
es único en su clase lo que te tocó en Beijing. Y la verdad es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en México? O sea, y específicamente en correr. O sea, porque luego lo vemos como que pasatiempo. Muchas personas me han dicho a mí, no me gusta correr. Mira, yo creo que mucho radica de cómo nos identificamos con el deporte. O sea, hay para mí 3 deportes base, que es la gimnasia, el correr y la natación. Okay. Entonces, 2 son terrestres y el otro es acuático. Pero la gimnasia te da pues mucha facilidad para que puedas hacer ese deporte de base y brincar a otra disciplina y que te sirva. El correr debe estar presente para todos los deportistas. O sea, un boxeador corre, un jugador de fútbol corre, un jugador de básquetbol lo mismo, un beisbolista. Entonces, pero a veces el atletismo a temprana edad es visto como castigo, ¿no? No, reprobaste la materia, ponte a correr 5 vueltas. Entonces, el niño identifica que correr es como el castigo. No, que no me pongan a correr porque prácticamente es malo el correr. Sí. Y luego de ahí ya empiezan las diferencias. Sí hay una gran diferencia entre el running y ser un atleta. O sea, esos son 2 cosas distintas. El running es algo que está de moda, que ha venido creciendo sustancialmente en los últimos años. Sí. Cada vez toma más fuerza y cada vez más runners se pasan al lado de los atletas porque se empiezan a especializar o empiezan a tener mayor énfasis en su alimentación, en su descanso, en su metodología de entrenamiento. Entonces ya pasó de la moda a inscribirse a 1, 2, 3 carreras al año. Ahora sí voy a entrenar y voy a hacer procesos de mejora continua en el correr. Creo entender, sabes, de cuestiones de legales y sabes que eso, pero nuestra pirámide está ahí, está construida en eso. Sí. Entonces de repente te notas que las federaciones operan y llevan operando no 1, sino 1 década, 2 décadas y cometen exactamente los mismos atropellos. Sí. Y entonces el deportista empieza a perder interés en decir, no sé si vale la pena hacerlo y pues pasan 3, 4 años, un proceso olímpico y dicen, no, pues es que esto no me está resultando como debería de ser. La competencia no nada más es en la pista, sino yo tengo que competir contra federativos, contra sistemas deportivos, contra un sinfín de cuestiones que desalientan hasta el más fuerte. Entonces, eso es parte de lo que está ocurriendo en México. Y otra tendencia que yo he notado es que gozamos de una tradición deportiva que dio frutos en los 80 y en los 90, que son grandes triunfos y que pusieron a México en un punto de opinión, de decir, hay una buena camada de atletas mexicanos. Hablamos de Arturo Barrios, de Dionisio Cerón, de El Halcón García, de Germán Silva, de Benjamín Paredes, por nombrarte algunos, porque era realmente una delegación muy nutrida, una gran camada. Pero se termina esa generación, ¿ok? Y lo que dejan, aparte de ser pues, grandes registros, es un techo de cristal, que desafortunadamente a muchos nos tocó decir, es que el récord mexicano fue récord olímpico. No, perdón, récord mundial. Es que ganaron el maratón de Londres o ganaron el maratón de Nueva York. Y entonces el atletismo a nivel global evoluciona, pero no evoluciona el atletismo mexicano al mismo ritmo. Y muchos atletas mexicanos luchan contra una historia que ya ni siquiera tendría que ser un combate 1 a 1, porque ya no estás en esa época, porque el atletismo mexicano ya no es el mismo que se practicaba en aquella década. Sí. Y entonces es romper con eso y decir, bueno, pues, sí, eso es nuestra historia, pero ahora tenemos que ir con la tendencia a nivel global. Y eso ocurre poco hoy en día. Entonces, atletas que necesitan estar compitiendo en el extranjero y teniendo un fogueo desde temprana edad, va tan retrasado que eso es a los 20, 25 años y como dices, ya es demasiado tarde porque con el que van a competir simplemente ya pisó los mejores escenarios del mundo y ya trae un currículum que impresiona y que te deja parado, pero así a la primera de cambio. Sí. Y por último,
es también la fortuna que muchos han tenido de ir a estudiar a los Estados Unidos en un sistema completamente diferente y de primer mundo en cuanto al tema deportivo académico. Y entonces las delegaciones mexicanas cada vez se nutren más de estos atletas, que no les cuesta al sistema mexicano deportivo y que no han invertido en ellos y que ni siquiera a veces se tiene el conocimiento de que existen. Los ponen en el radar cuando brincan en alguna competencia y dicen, mira qué bien corrió, pues llámale para ver si le interesa correr por México, que sí le interesa, bueno, pues ya tenemos el seleccionado. Pero no, en realidad no fue una inversión del sistema como tal. Claro. Y es ahí donde dices, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? Y es engañoso porque si ves las estadísticas, el running va para arriba. Dicen, mira, México llevó a tantos atletas o a tantos corredores al maratón de Londres, al maratón de Nueva York, al maratón de Chicago. Y México es del top 5 de los países que exporta a corredores. Wow. Pues sí, claro, pero no estamos trabajando para atletas representativos en materia elite. Claro, sí, claro. Sí, digo, y también creo que en esa situación, digo, obviamente, de todo lo que nos compartes hay muchísimo de lo que podríamos comentar. Y justo, ¿no? O sea, el tiempo no nos alcanzaría, pero maravilloso, o sea, la verdad, maravillosas aportaciones, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, estoy asombrado porque México sea el 5, o sea, el quinto lugar. Están dentro. Seguro, no, es que en Chicago siempre es el número, está peleando el número 2 o el número 3, porque obviamente el número 1 es Estados Unidos, porque está en casa. Claro. Pero está peleando el número 2. Y luego de repente pasa lo mismo en Berlín y pasa lo mismo en los majors, o sea, en general en los majors. Sí. Y si tú ves aquí, o sea, una carrera que se agota los números en cuestión de horas y que corren 30, 35 mil y luego 42 mil y así, dices, wow, o sea, qué aceptación del deporte. Sí, pero exacto. si ya vas en promedio a los que están participando, la edad y todo, pues es gente que está haciéndolo por deporte salud. Por salud. Pero no es deporte elite. Y Totalmente. entonces ahí donde están operando los institutos del deporte y donde están operando los entrenadores, la federación y los organismos que en teoría tendrían que estar poniendo atención en eso. Claro, lo que se está perdiendo, lo que estamos perdiendo ahí de vista es dónde está el proceso, ¿no? O sea, como que ahí está, como que sí existe y todo, pero los resultados nos dicen otra cosa. Sí, lo entiendo. Pues mucho que trabajar. Sí, creo que me robé aquí medio podcast en este punto, pero... No, está excelente. Muchos, yo de todos los lugares, de todas las entrevistas, programas que se hacen, pues también pocas veces se habla sobre esto. Entonces es muy valioso, y espero que las generaciones, las personas que nos ven puedan entender hacia qué vamos en todos los estratos, ¿no? Porque no solamente es el cambio como deportista, sino va a haber un niño o una niña que va a estar viendo esto y que a lo mejor el día de mañana va a estar en la federación, o que el día de mañana va a querer ser abogado, que el día de mañana lo que sea, y pues va a escuchar este podcast y espero que la conciencia nos ayude a transformar esto. Y los que estén, lo escuchen, lo vean, y los que quieran la práctica deportiva no se desalienten. O sea, que sepan que tienen el mismo derecho que cualquier otro a intentarlo y a conseguir sus objetivos. Y que es la parte que te deja la mayor satisfacción, es decir, pues lo hice, o sea, a pesar de y no gracias a. Exacto. Maravilloso. Bueno, ya hablaremos justamente de este tema de correr por salud, pero tú lo acabas de resumir en una frase de que pues, el deporte está muy aceptado, o sea, y lo está, y creo que ya cada vez conforme vamos avanzando en esta generación, en las que siguen, las que ya están ahí afuera, nuevas, creo que cada vez somos más conscientes de que necesitamos hacer deporte. Entonces, sí, la verdad, a mí me llena de felicidad el hecho de que la gente esté adoptando el correr como esta situación para llevar una vida más plena, para llevar una vida más saludable, y me parece fantástico. Y también verlo desde la parte psicológica, porque yo sé que correr también conlleva esta parte del enfoque que nos mencionabas, pero también esta conducta cognitivo-conductual que yo no me había dado cuenta, y hoy me acabas de abrir los ojos de una manera brutal. Tienes razón, o sea, yo también fui de la generación que nos ponían a correr cuando hacíamos algo mal, y eso parece poco, o sea, de verdad, si lo llevamos a los libros de psicología, seguramente muchos psicólogos van a estar viendo esto.
no estoy diciendo algo disparatado, estamos condicionados conductualmente a través de eso y no nos damos cuenta que eso se puede reflejar de una manera muy negativa en nuestras vidas. Entonces ya tocamos hasta el sistema educativo y sus malas prácticas aquí contigo. Sí, no, pues es que es algo en el cual yo lo recuerdo, ¿no? Que era así, o sea, no te salió esto, pues ponte a correr. Y si era una conducta de reincidente, pues repites y tienes que ir a más, ¿no? Hasta que, bueno, pues para muchos correr sí era un placer, como lo fue para mí. Y para mí era un gozo, ¿no? O sea, sí. el decir, pues castíguenme, o sea, yo quiero correr y quiero correr cada vez más. Y parecía que era un reto para el profesor en cuestión que decía, ¿te gusta correr? Pues a ver, órale, más y más, ¿no? Y se dio cuenta que yo no me iba a cansar de correr. Sí. Y su método, al menos conmigo, fracasó. Pero sí veía que muchos le tenían el temor y también el disgusto de decir, pues, ¿por qué quiero correr? Es aburrido. No vale la pena, ¿no? Y pues para mí cobra todo, o sea, el sentido del mundo, porque gracias al correr, pues pude hacer una vida hasta el día de hoy. Y una vida que la verdad he disfrutado mucho. Claro. He conocido a grandes personalidades, tanto del medio atlético como de otros ámbitos. Sí. Pero principalmente he conocido personas maravillosas que fue solo a través del deporte. Si no lo hubiera logrado. Uh-huh. Y pues muestra de eso es que estoy hoy aquí platicando contigo. No, hombre, muchas gracias. No, hombre. Bueno, pues sí, la verdad es que lo entiendo. También somos parte de una generación que queremos estar cada vez más alejado de la oficina y queremos estar ganando calidad de vida. Y qué mejor que hacerlo a través de un deporte. O sea, eso yo creo que es el sueño de millones. Y la verdad, pues es maravilloso saber que hay alguien en México que lo logró, independientemente de lo que mencionas, ¿no? O sea, de que más allá de que yo sé, o sea, con humildad lo abordas, de que dices que eres muy afortunado y que tuviste una condición genética, vale. Tú eres el jefe, o sea, tú eres el crack, o sea, yo lo entiendo, te admiro por la humildad que manejas, pero justamente también hay que sacrificarse y también hacer muchas decisiones difíciles. Y justamente en ese tesón estábamos entrando a tus 18 años. Yo quisiera ponernos en tiempo. En esos 18 años tú ya estabas en competencias grandes, fuertes. Ya comenzabas a darle, sí. ¿Ok? ¿Cómo empezaste entonces ya el cambio de tu alimentación, de dormir? ¿Seguías con el mito de la lata de atún? O ya tenías el nutriólogo? ¿Cómo se hace ese cambio? Porque también, fíjate, culturalmente en México, pues la neta también, culturalmente, por costumbre, nuestra alimentación tampoco está alineada a la elite. Entonces, ¿cómo llega Juan Luis Barrios a este tema de, bueno, ya tengo 18 años, ya seguramente te empezaste a dar cuenta de que ya el dormir bien y comer y tomar más agua ya no era suficiente? ¿Cómo empiezas a dar ese switch en tu dieta, en tu día a día? Fíjate, para la competencia. O sea, al inicio no cuidaba la alimentación de una forma estricta, o sea, no bajo dieta y no con visitas al nutriólogo, sino comía bien, o sea, comía en casa. Y creo que esa ya era una gran ventaja. Sí. El poder comer en casa hoy en día es una gran ventaja. Sí. Y evitaba, pues obviamente, cosas que sin tener un conocimiento del por qué, sabía que no estaba bien. O sea, a lo mejor excederme en ciertas situaciones. Uh-huh. Y algo que sí marqué desde un principio es que para mí el alcohol jamás fue un factor. Entonces, no bebí alcohol, nunca he bebido y no lo pienso hacer. O sea, no tengo ese deseo de combinar mi vida con una sustancia como el alcohol. No pienso que sea malo, simplemente para mí no lo es, no entra en mi dieta. Pero me fui cuidando y me di cuenta que haciendo ciertas rutinas, pues mi rendimiento era mejor, ¿no? Y los consejos también de los entrenadores ayudaron mucho. Uh-huh. Fue ya cuando conocí al polaco Tadeusz Kemka, que fue entrenador de los grandes de la época de los 90, de los 80 e incluso antes, cuando él llega a México, que sus consejos y sus prácticas me ayudaron aún más en cuanto a la recuperación, al descanso y a la alimentación. Pero yo a los 18 años ya estaba corriendo mis primeros Juegos Centroamericanos. Entonces yo ya veía que a lo mejor llegaban tipos con un físico mucho más trabajado, que habían hecho más técnica, que habían hecho eso y que aún así yo podía competirles. Decía, bueno, pero si empiezo a practicar esta técnica y si empiezo a practicar estos ejercicios, pues me va a ir mejor. Y es así como voy adoptando de donde voy yendo a competir,
conociendo gente, viendo qué es lo que hacían, pues absorbiendo y tratando de llevarlo a la práctica. Y de repente, pues como pasan en esos videos motivacionales, ¿no? Que dicen, es que cierto futbolista se quedaba más tiempo a practicar el tiro penalti, ¿no? Ajá. Pues así yo me quedaba a veces a hacer ejercicios con las vallas, hacer las ligas, hacer isométricos, que hoy lo ven así como que, muy revolucionario. Pues no, o sea, ni es de ahorita, ni es de hace una década, ni es de hace 3 décadas, es desde que el hombre comenzó a hacer práctica deportiva y empezó la especialización, ¿no? Entonces, simplemente fue ir aportando a esos momentos clave el hacerlo. Y también las decisiones. Yo no corría tanto en ruta. O sea, esos eventos de aquí sobre Reforma o sobre Insurgentes o donde hubiera premios económicos, de algún modo yo me tuve que abstener para poderle dar prioridad a los eventos de pista. Y eso fue una tendencia que mi entrenador como condición me puso. O sea, ¿quieres llegar a la pista? Ok, pero vamos a evitar este tipo de competencias porque el aporte en lo deportivo no es mucho y te va a distraer. Entonces, así. Y él tenía una frase que decía que no se podía juntar para un deportista lo que era la dama, la lana y la fama. Porque si no iba. Yo no sé qué tan cierto sea, es una frase de él. Pero bueno, pues hasta cierto punto me la creí y así que estuve a la disciplina que él me marcaba. Wow. Buenas frases. No. Aquí estamos haciendo un compendio de tweets aquí impresionantes. O sea, es una cosa maravillosa. No, pero sí, es muy importante. Justamente por eso lo menciono. O sea, por supuesto que hay sacrificio, por supuesto que hay hasta cierto punto el privilegio, ¿no? Como lo mencionas, lo de comer en casa. No, por supuesto, es una de las mayores fascinaciones que puede tener el ser humano, ¿no? No solo por el hecho de comer y por la calidad del alimento, sino estar en casa, la tranquilidad que te da estar en casa, ¿no? Sí, y fui muy hogareño, entonces también ayudaba. O sea, yo entre las 8 y las 9 de la noche terminaba mi jornada y estaba listo para el siguiente día después de 9 horas de sueño prácticamente, ¿no? Entonces sí fue una etapa en la que me ayudé bastante para lo que yo quería. O sea, tampoco le exigía a mi cuerpo algo que no lo estaba ayudando a proporcionarme. Y ya estaba yendo a Centroamericanos, llegué a mis primeros Juegos Panamericanos, mudé mi lugar de entrenamiento, que era Villa Olímpica, hacia el Comité Olímpico, y de ahí ya empezaron a surgir muchas situaciones que ahora, tipo anécdotas, son chistosas, pero que abrieron la brecha para que hasta el día de hoy mi carrera deportiva tuviera este rumbo. Y fui conociendo gente que me dio apoyo, que me dio patrocinio. Me coloqué por ahí como miembro de la Secretaría de Marina, me doy de alta, gozaba ya entonces de un salario y eso pues me ayudaba a estar tranquilo, sin tanto estrés, para poder hacer la práctica deportiva. Y justamente esa era la siguiente pregunta, porque pues ya estando en 18 años, ya estando yendo a Centroamericanos y ya está siendo un deportista casi de elite, ¿no? Digo casi porque todavía no estamos hablando de los Olímpicos. Es que me imagino que fue un poquito después, ¿no? O sea, yo a los 18 años hago mis primeros Centroamericanos en El Salvador, en el 2002. Y luego va Juegos Panamericanos en Santo Domingo. Y ese ciclo se cerraba con los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Y yo, créeme que decía, voy a ir a Atenas. O sea, para mí eso era una realidad. Y me quedé muy corto, o sea, en cuanto al tiempo. O sea, me faltó muy poquito para poderlo dar en la prueba de 1500 metros. Pero yo le insistía en ese momento al entrenador, déjame intentar los 5000, déjame, o sea, ya como último recurso. No, tú tienes que estar en el 1500. Se va el avión rumbo a Atenas con todos los seleccionados y me quedo yo en casa viendo cómo ellos van y compiten. Y para mí ver los Juegos Olímpicos de Atenas en la transmisión televisiva fue un golpe. O sea, fue más que motivación, fue un golpe de decir, pues yo tenía que estar ahí. O sea, yo merecía, yo en ese momento uno piensa que mereces estar compitiendo contra aquellos. Pero tenía dos opciones, quedarme en ese trance o ponerme a trabajar y decir, ok, o sea, ¿qué viene después de Atenas? Pues viene Beijing.
pues son 4 años que hay que trabajar y hacerlos lo mejor posible. Entonces, cambio de entrenador. Sí, el con el que me voy o con quien regreso, sí ve la opción de los 5,000 metros como algo latente, y empiezo y rápidamente, o sea, me califico a los siguientes Juegos Centroamericanos, a los siguientes Panamericanos. Ahí hago el doblete tanto en 1500 como en 5000. Wow. Y doy la marca para Beijing en ambas pruebas, tanto en 1500 como en 5000. Entonces yo de ahí ya empiezo a gozar de esa certeza de haber dicho, no los sacrificios, sino el estilo de vida que yo adopté me está llevando a lo que quiero cumplir. Claro. Ok, bueno, entonces estamos en esa franja. Y pensando en esa franja, justamente la gran duda que muchas personas tenemos es cómo uno se puede dedicar al deporte, ¿no? Ya nos lo esbozaste del tema de patrocinadores, del tema que tuviste este acercamiento con la Marina. Obviamente estoy seguro que también el tema del apoyo familiar, o sea, seguro que van de la mano, pero bueno, sí, ya uno siendo adulto, pues también empieza a decir, no, pues tengo que buscar mi medio para yo mismo sortear mis deseos, ¿no? Y ¿cómo se da este tema de los patrocinios? Porque, digo, ahorita ya creo que no es la única forma, ¿no? Como tú lo estás exponiendo, no busca, o sea, el patrocinio no es la única forma que existe para que el atleta pueda subsistir o dedicarse 100% al deporte. En un sistema como el mexicano no es la única, pero es la más necesaria. Entonces, casi la única. Sí. O sea, obviamente tenemos una ley de cultura física y deporte que ampara al deportista y al representante nacional, pero en la práctica pues eso es imposible porque no abarca para todos los deportistas que están en esa situación. Pero los patrocinios y la iniciativa privada sí tienen mucha injerencia. Yo pasé cerca de 22 años con Nike y he sido uno de los atletas más longevos. Yo creo que han estado con la marca al menos en Latinoamérica. Sí. Y fue más o menos por ahí del año del 2017, cuando tenía 17 o 18 años, en el año 2001, 2002, cuando se hace ese match con la marca, pero ni siquiera fue por rendimiento deportivo. Wow. O sea, saliendo del Centro Olímpico, había un periódico mural donde se ponían anuncios, ¿no? Se vende un coche, se renta un departamento, se solicita tal servicio. Sí. Y ahí, yo saliendo del torniquete del Centro Olímpico, leo pues un casting para comercial deportivo. Y pues, ¿qué se requiere? Pues que fueras vestido de sport y que te gustara correr. Y dije, pues tengo los dos requisitos, pues hay que ir. Y voy a una casa de casting ahí en la Condesa. Órale. Y pues yo pensé que iba a encontrarme con corredores. Y no, la sorpresa es que me encontré con lo que le llaman talento. Sí. O sea, todos los que se dedican a hacer comerciales o ser extras o están buscando en el medio artístico. Y era una fila como de unos 30 o 35 personas para el casting. Y yo de repente dije, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, pues es un mundo que yo no conozco. Sí. Ingreso al casting y pues a ver, pues tu perfil derecho, tu perfil izquierdo, haz 2, 3 poses de corredor y eso es todo, pues eso es todo. Y ya, y al final te decían, pues los que queden, se les va a avisar hoy a las 8 de la noche, ¿no? ¿Ese mismo día? Ajá, ese mismo día. Wow. Pero yo fui porque el anuncio decía, pago 3,000. Y yo dije, no, pues 3,000 pesos, pues, perfecto, ¿no? O sea, me alivianan de aquí al mes. Pues dieron las 8:05 y dije, no, pues no llamaron, pues quién sabe. Y de repente, pum, sonó el teléfono y todavía era así de nada de celular, el teléfono de fijo de casa. Mañana a presentarse a la altura del Ángel de la Independencia, que por cierto estamos muy cerca de aquí. Estamos muy cerca, y sí. A las 5:30 de la mañana, ¿no? Y entonces yo entré en dilema porque dije, no, pues me va a afectar en mi día de entrenamiento y yo no quiero faltar al entrenamiento. Entonces como le hablé al profesor, ¿sabe qué, profesor? Voy a tener que faltar mañana. ¿Por qué, chico? Nada, pues porque tengo que hacer comercial para marca deportiva. Vaya. Ya fui. Entonces mi gran sorpresa es que no eran 3,000 pesos, eran $3,000. Wow. Y Dios mío. Y era para Nike. Y pues yo la ropa que usaba era Nike porque me la daba Germán Silva. Okay. Él de los atletas que él tenía como en su campamento, agarraba parte de ese material y también me daba. Entonces yo ya llegué brandeado de Nike y pues la gente de la casa productora así como que dijo, pues ya viene casi listo, ¿no? Trae el outfit completo. Exacto. Y me pusieron a correr
Y ya para no hacer tanto el cuento tan largo, pues yo fui el principal de esa campaña. No, pues es que... Y luego cerraba la campaña con un evento de una carrera de 10 kilómetros que se llamaba Club de las 6 a.m. Okay. Fue la primera carrera de Nike aquí en la Ciudad de México. Entonces el arte fue de esa misma campaña y el arco de llegada tenía mis fotografías. Entonces yo corro el evento porque el premio aparte del evento pues era un viaje a Beaverton en Nike, en el campus de Nike. Entonces yo dije, no, pues yo quiero ir. Corrí y gané. Entonces la llegada, pues estoy cruzando meta y con el arco. Entonces de ahí de repente la gente de Nike dijo, pues este cuate, ¿quién es? Pues es el de las fotos. Corrió y ganó. Y pues ¿de dónde lo sacaron? Entonces de repente dijeron, es que nos sale más caro pagarle a la casa productora que darle un patrocinio. Y es ahí donde yo entro con Nike y pasan 22 años. Entonces, ni siquiera fue por un resultado de una competencia de las que yo estaba haciendo en centroamericanos o en panamericanos. Fue por una carrera, como ahora lo comparo, la competencia que tienen los atletas actuales contra los influencers. Sí. O sea, se tienen que ganar su espacio contra un mundo que no necesariamente conocen. A mí o sea, fue de suerte, pero si no, quién sabe qué hubiera sido, ¿eh? Sí, qué historia, oye. O sea, no lo hubieran creído. O sea, gente que hoy está en Nike, pues la escucha y dice, pero ¿cómo fue? O sea, que entraste por marketing y no por sports marketing. Pero así es a veces el tema de los atletas mexicanos. O sea, pues tenemos que andarle buscando por uno y por otro lado. Y entonces yo iba porque había pago 3,000. Pero si hubiera sido que a lo mejor estoy mandando mails o correos o llamadas de oye, patrocíname porque estoy compitiendo, pues le he dicho, no, pues ahorita no hay patrocinios. Entonces, eso complica a veces el entender de hasta dónde vale la pena el sacrificio o el estilo de vida o el deseo por querer ser atleta de alto rendimiento, porque es eso, o irte a la academia, terminar tu licenciatura, tu ingeniería, hacer una maestría y colocarte en una empresa y decir, pues, a la segura. O sea, y eso con todas sus otras cuestiones. Sí, no. Pero el azar que tiene el hacer deporte de alto rendimiento es muy alto. No, estoy impactado. O sea, y sí te alivianó de los $3,000 el claro, no, por supuesto, ¿no? Y es que aparte la campaña se prolongó 6 meses más y volvieron a pagar. Entonces, oye, no, por eso qué te bendición, digo que qué bendición. Fue tan bueno eso que duró 22 años. No, brutal. Duró 22 años. No. Y fue apenas cuando yo decido decir, creo que las tendencias no son lo que yo ya no estoy a gusto. Ya no me siento dentro de un espectro de atletas, porque ahora sí ya abundan los influencers, abundan esos mensajes que muchas veces no se saben ni de dónde salen, pero que están muy, muy empoderados por las marcas. Y entonces yo decido hacerme a un lado y decir, ¿saben qué? A mí me gusta seguir haciendo mi deporte de esta forma. Claro. Voy a intentar hacerlo así, seguir de esta línea, y me doy rápidamente cuenta que fue un error y que me arrepiento así rápido, pero bueno, me aguanté y digo, pues hasta el momento creo que la convicción de decir, respeto lo que hacen esas personas, respeto lo que hacen en sus mensajes, en su forma de ver el deporte, pero sí hay una línea en la que unos son atletas, lo hablamos hace un rato, otros son runners y están los influencers. Entonces creo que hay espacio para todos, pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Sí, totalmente.